Radio Atlántica es tu amiga. La escucho en el trabajo, en tu casa y en la calle, en el taxi o en el micro, en la ciudad o en el campo. Es tu buena compañera, donde quiera que te encuentres. Doble 8.9, el dial de los negocios, el dial de los amores. Muy pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amables oyentes de Radio Atlántica FM 88.9. Ya arrancamos de esta manera su programa Reporteros en el Mundo. Ya estamos con el doctor Alfredo Saucedo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Virginia, y gracias a Dios por permitirnos una vez más estar en este espacio de radio Reporteros en el Mundo, y gracias a ustedes, amigos, por permitirnos también entrar hasta sus hogares a través de las ondas de Radio Atlántica de 88.9, a través del Facebook, y compartir este espacio con invitados muy especiales, como siempre, como los que tenemos el día de hoy, Virginia. Ilustres invitados esta tarde en Reporteros en el Mundo, y antes de presentarlos voy a darle lectura a esta importante mención. Hermanos y hermanas de las localidades de Paila, Pailón, Tres Cruces, El Torno, para todos los que vivimos en Santa Cruz, los rumores que se escuchan de las antenas 5G son falsos. No tenemos estas antenas en nuestra comunidad. Ninguna tecnología de celular o antena causa enfermedades como el coronavirus, ni el 2G, ni el 3G, ni el 4G, ni del que se habla 5G. No se dejen engañar, las antenas que tenemos nos permiten comunicarnos para hablar con nuestra familia, trabajar, para que nuestros hijos estudien y también para mantenernos informados. Por eso es que tenemos que cuidar las antenas, porque son valiosas para todos los que vivimos en nombre de la población. Así que, amigos y ciudadanos, cuidemos la tecnología que tenemos en estos momentos y de era tecnológica. No podemos darnos el lujo de destruir o hacer caso a personas que no valoran esta vía de la comunicación. Reiteramos, no se dejen engañar, nuestra comunidad, nuestra ciudad necesita ahora más que nunca mantenernos unidos por la información, y eso es en gran parte por las antenas que llega la información a nuestros celulares y computadoras. Vivamos en paz y confiando en que las empresas telefónicas están haciendo en este sentido las cosas correctas para permanecer conectados. Bien, damos el inicio ya y la bienvenida a nuestros dos invitados, ilustres invitados de Reporteros en el Mundo. En esta tarde la tenemos ya a la doctora Silvia Salame Farhat, expresidenta del Tribunal Constitucional, ahora candidata a senadora por Comunidad Ciudadana. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, un gusto y un honor poder compartir con ustedes. También tenemos, le damos la bienvenida, tenemos al invitado del doctor Javier Torres Goitia, ex ministro de Salud de Bolivia. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes y con toda su audiencia. Un gusto de estar con la doctora Silvia acá, que la conozco por primera vez. Para mí también un placer saludarlos a ustedes, doctor Torres Goitia, doctora Silvia Salame, muy conocida en el ámbito del derecho en Bolivia, para conversar temas que son muy importantes. Ustedes, amigos, pónganse cómodos porque vamos a conversar con estas dos personalidades el día de hoy de temas actuales y que hacen a la problemática de nuestro país. Permítanme primero enviar un saludo a los amigos de Radio Colpa Bélgica, que también están en la sintonía de la radio en el norte cruceño. Saludos, estimados amigos de la radio de allá del municipio de Colpa Bélgica. Doctora Silvia Salame, Virginia tiene algo que decir. Sí, tengo justamente un saludo, permítanme nuestros invitados. La familia Vacapinto está muy contenta, me llega un mensaje de que ya Shalonka, su hija Shalonka, nuestra amiga, ya está en casa recuperándose del COVID-19. Un abrazo grande para la familia Vacapinto, ahí todos en casa, nosotros compartimos la misma alegría que ustedes. Qué alegría, qué alegría. Doctora Silvia Salame, allá en la ciudad de Sucre, ella está siguiéndonos.
Doctora, ¿cómo ve usted el panorama político en general en este momento que está viviendo nuestro país? Bueno, lastimosamente en este momento, no solamente en Bolivia estamos atravesando una crisis sanitaria, ¿no? Sino que estamos atravesando una crisis política y una crisis económica. Yo no soy política, soy invitada por la Fuerza Comunidad Ciudadana, pero por el criterio de lógica que tengo, yo podría decir que este es un momento muy difícil en la historia de Bolivia. Todos los bolivianos, o por lo menos gran parte de los bolivianos, habíamos contribuido a la salida del anterior gobierno con la ilusión de tener días mejores para Bolivia, ¿no? Entendimos que la sucesión constitucional sí debería darse, porque así lo establece la Constitución, ante la renuncia de Evo Morales, pero, como dice también la Constitución, este gobierno es transitorio y en consecuencia su único fin, su único objeto, la única razón de ser de ese gobierno transitorio era llevarnos a un nuevo proceso electoral después del fraude que se había cometido el 20 de octubre. Lamentablemente, yo pienso que el error más grande de este gobierno, aparte de lo de la corrupción, ha sido el hecho de haber la presidenta haberse puesto en campaña electoral. Prácticamente esa situación ha desvirtuado todo lo que habíamos hecho y habíamos trabajado para poder realmente tener días mejores para Bolivia. Estamos en un momento muy difícil, muy crítico, y creo sinceramente que va a ser muy difícil poder salir de esta situación, sobre todo si la señora no baja su candidatura. Esa es la interpretación de la doctora Silvia Salame, como ya les decía, expresidenta del Tribunal Constitucional de Bolivia, ahora candidata a senadora por Chuquisaca, primera senadora por Chuquisaca, por la agrupación política Comunidad Ciudadana, como ya ella lo manifestaba, dando sus primeras interpretaciones de esta conversación el día de hoy. Doctor Javier Torres Goitia, usted también desde Perú, mucho tiempo en el exilio por la dictadura de Evo Morales, todavía usted continúa allá en esa situación en el Perú. ¿Cómo interpreta usted desde allá el panorama político y social, como decía la doctora Silvia Salame, que estamos viviendo en Bolivia en este momento? Muy buenas tardes. Sí, no, efectivamente Bolivia está atravesando por un momento histórico muy complicado y además muy peligroso porque su futuro democrático está en juego. Efectivamente nos ha tocado una situación sanitaria tremenda, una situación sanitaria de una pandemia mundial que ha desarticulado absolutamente todas las estructuras a nivel mundial. Países muy bien estructurados han tenido problemas serios y obviamente nuestro país, que venía saliendo de una dictadura que generó extrema pobreza y que generó una desarticulación absoluta de los sistemas de salud y de los sistemas de protección, ha sufrido mucho más que otros países. Sin embargo, la cantidad de muertos y la cantidad de gentes afectadas por el coronavirus no es tan fuera de control como ha sido en otras regiones, por ejemplo, como ha sido aquí en el Perú, como es en el Brasil o como es en los Estados Unidos de Norteamérica. Creo yo que el tema de la pandemia lo estamos manejando con bastante responsabilidad civil, pese a que existen grupos del MAS que se han dedicado a boicotear los créditos, a boicotear las ayudas económicas, a incitar a que las gentes salgan a las calles diciendo que el coronavirus es un tema del imperialismo, etcétera. Entonces, pese a eso, creo que el tema de la pandemia se lo está manejando adecuadamente. El tema económico es un tema muy complicado.
porque efectivamente, y esto vale la pena puntualizarlo, esta pandemia ha generado un enclaustramiento de la población, y con una población del 70% de informalidad, un enclaustramiento tan importante obviamente ha golpeado mucho. Ese 70% de informalidad es responsabilidad del anterior gobierno dictatorial. En 14 años en los cuales se recibieron 600,000 millones de dólares por las regalías de las materias primas exportadas, el gobierno dictatorial de Evo Morales no ha hecho absolutamente nada para paliar en forma sostenible la pobreza que tenía Bolivia antes de la asunción del dictador. Esta es una tragedia porque volver a tener un periodo de bonanza como el que ha tenido Bolivia no se va a dar, menos ahora con una pandemia mundial. Por lo tanto, la crisis económica va a ser muy dura, y de esa crisis económica la única persona responsable es Luis Arce Catacora, que es el ministro de Economía de la dictadura, que es el que ha generado todos los problemas económicos que estamos teniendo ahora. Es muy curioso que este señor ahora, aparte de difundir encuestas, aparte de difundir propaganda política, quiera regalar 1,000 bolivianos. ¿De dónde? A toda la población. Es decir, en su estilo tradicional populista de le meteremos nomás y después los abogados arreglen. Eso no está bien. Y el otro problema es el problema de la dictadura en sí. Nosotros estamos yendo a un proceso electoral con normas jurídicas de la dictadura, con una ley generada por la dictadura. Doctor Torres Goitia, dígame. Luego permítame cortarlo, luego me va comentando para que le demos la palabra también a la doctora Salame, que nos está acompañando esta tarde, para ir contextualizando los puntos. Doctora Silvia Salame, hay un tema en este momento que está generando la polémica y en todos los sectores y en todas partes en la población boliviana, diría yo, unos que apoyan, otros que están en contra. Y es el tema de que se está pidiendo la cancelación de la personalidad jurídica del MAS por las declaraciones del candidato a la presidencia del MAS, Arce Catacora, Luis Arce Catacora. ¿Cuál es la interpretación de la doctora Silvia Salame de este tema? En ese tema es importante tomar en cuenta dos aspectos. Primero, toda la ciudadanía sabe que el mes de febrero Carlos Mesa presentó una denuncia contra Evo Morales por el delito del fraude electoral. Presentó la denuncia al Ministerio Público para que sea procesado Evo Morales y otros por el delito de fraude. Este trámite recién se está iniciando. Ustedes saben cómo demora la investigación y demás en Bolivia. Se encuentra en estado de la citación a Evo Morales porque se ha aperturado ya la investigación, o sea que el Ministerio Público ha aperturado la investigación. En cuanto se refiere al comentario de las encuestas y a la solicitud de algunas fuerzas políticas de que se retire la personería jurídica al MAS, yo pienso que en esto, y esta es una conversación a título personal, no represento en esta oportunidad a la fuerza política porque no soy la vocera de Comunidad Ciudadana, pero como abogado y como ciudadano, yo tengo absoluta confianza en el Tribunal Electoral. El señor Romero es una persona que ha trabajado en los países en procesos electorales. Entonces, el tribunal ha de procesar esas denuncias que ya se han presentado oficialmente y seguramente ha de dar el mismo tratamiento que al caso de la denuncia que se presentó también contra Doria Medina por una situación similar. En esta situación, la decisión que tome el Tribunal Electoral, es importante que los ciudadanos sepan que en caso de que alguna fuerza política
crea que no es justa, que no es adecuada la resolución, tiene la vía constitucional para poder remediar ese fallo si no fuera de acuerdo a su solicitud. Virginia, adelante usted. Bien, eso quiere decir, doctora, que usted confía en el tribunal, hablo de usted, no de la fuerza política, como ya lo había dicho. ¿Confía en el trabajo del tribunal electoral? Absolutamente. Yo pienso que el tribunal es un árbitro imparcial y yo tengo la obligación de confiar en ellos porque, como le he dicho, Romero es una persona, no es un improvisado. Y por otro lado, no se olvide usted que hay otras personas que también forman parte del Tribunal Supremo Electoral y son personas de mucho prestigio y sí, yo confío en el Tribunal Electoral de Bolivia. Esa es la interpretación de la doctora Silvia Salame. Ya hemos recuperado la comunicación con el doctor Javier Torres Goite, que por un momento la perdimos. Doctor Javier, si usted nos escucha bien, ¿cuál también su interpretación de usted de este tema que le preguntábamos a la doctora Salame allá en Sucre, de el pedido que están haciendo algunas fuerzas políticas y sectores cívicos de la cancelación de la personería jurídica del MAS por las declaraciones de la difusión de una aparente encuesta que ha hecho el candidato del MAS? Hemos perdido parece poquito, tiene un poquito de problemas de internet el doctor Torres Goitia allá en el Perú. Mientras se comunica, adelante usted, Virginia. Sí, mientras tanto decirle a la gente que está sintonizando Radio Atlántica por FM en la ciudad de Santa Cruz, estamos conversando con la doctora Silvia Salame Farhat, es expresidenta del Tribunal Constitucional, ahora candidata a senadora por Comunidad Ciudadana, y también estamos en la conversación también con el invitado, el doctor Javier Torres Goitia desde el Perú, ex ministro de Salud de Bolivia. Creo que ya lo tenemos ahí, vamos a ver, que nos perdone la doctora Silvia, la doctora Silvia Salame nos va a perdonar, pero es un problema del internet. Doctor, no sé si nos puede escuchar. Está su cámara de lado, doctor. Ahora los estoy escuchando. Estoy con la cámara acostada como me han pedido. Ahora sí. Ahora sí, doctor. No sé si me escuchó, doctor, la pregunta que le hacía y que le hacíamos a la doctora Salame allá en Sucre para conocer la interpretación de usted también con respecto a este problema que se ha generado a partir de las declaraciones del candidato Luis Arce Catacora comentando algunas encuestas que lo darían por ganador en primera vuelta. ¿Cuál es la percepción o la interpretación del doctor Javier Torres Goitia? Bueno, como yo les dije, yo soy un convencido de que la actual ley electoral es una ley dictatorial, es una ley que tiene una serie de vicios, una serie de defectos que justamente la hacen una ley que es una ley espuria. Sin embargo, esa es la ley que tenemos en este momento, esa es la ley vigente que tenemos en este momento. Y desde el artículo 135 de la ley 26, el artículo 134, el artículo 135 y el artículo 136 dicen con absoluta claridad que ningún candidato podrá difundir o comunicar encuestas que no tengan la validación completa, es decir, que no diga cuál es el método por el cual se ha seguido la encuesta, cuáles son los resultados, cuáles son las personas encuestadas, cuál ha sido la metodología que se ha funcionado. Y el señor, el candidato del partido de la dictadura, él ha hablado de una encuesta en el vacío, ¿no es cierto?, diciendo que él va a ser el ganador. Tengo entendido, yo no soy jurista, yo soy médico pediatra, tengo entendido que eso está en contra de la ley y por lo tanto la ley debería ser aplicada. Ahora, a mí me surgen mis susceptibilidades porque justamente con el tema del fraude electoral del año pasado, hace unas semanas atrás o un mes atrás, a más tardar, el Tribunal Supremo Electoral ha mandado una imputación en el vacío, sin nombre y apellido, pidiendo que se haga una investigación sobre los responsables del fraude.
¿quiénes son los responsables del fraude? O sea, ¿quiénes han hecho el fraude? ¿Ha hecho el fraude el obispo de la ciudad de Sucre? ¿Ha hecho el fraude el señor chofer del taxi que vive en Santa Cruz? ¿Ha hecho el fraude el médico que está atendiendo coronavirus en el Beni? El fraude lo ha hecho Evo Morales Ayma y toda su estructura. Eso tiene un nombre y apellido. Y a mí me llama muchísimo la atención que el Tribunal Supremo Electoral haya elevado una denuncia sin ponerle nombre y apellido a la persona que ha hecho el fraude. Entonces, mi confianza con el Tribunal Supremo Electoral es nula. Nula porque Bolivia está pasando un periodo en el cual el Tribunal Supremo Electoral es el pivote fundamental de la transformación democrática, de la dictadura a la democracia. Y lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral es administrar la ley como si estuviéramos en un país normal, como si estuviéramos en Suiza, como si en este país no hubiera pasado nada, como si siguiéramos frescos como una lechuga. Y eso es un error garrafal porque eso es viabilizar la dictadura. Bien, doctor Torres Goitia. Doctora Silvia Salame, para que nos ayude un poquito, el doctor Javier dice: yo no soy abogado, soy médico pediatra. Usted es abogada, nos puede ayudar un poquito a interpretar la parte jurídica que se refería al artículo 136 y 135 de la ley electoral. Concretamente en el 136 en el numeral tercero, y lo otro de que hablaba de la imputación que ha hecho o la acusación que ha hecho el Tribunal Supremo contra los responsables del fraude electoral de las anteriores elecciones vacías. Dice doctora Silvia Salame, adelante por favor. En lo que se refiere a la interpretación de la ley electoral, comparto con el doctor Torres Goitia que hay que hacer una auditoría a todas las leyes que han salido en el periodo de Evo Morales, porque muchas de esas leyes están vulnerando incluso la propia Constitución que ellos mismos hicieron. En eso estamos de pleno acuerdo. Ahora, lastimosamente, y también lo dice el doctor, nosotros tenemos que trabajar con esas leyes, porque esas leyes, mientras no se las declaren constitucionales, se presume su constitucionalidad y son válidas y hay que aplicarlas y tenemos que respetarlas. Ahora, ¿cuál es el kit de este caso concreto del comentario del señor Arce? A decir del presidente del Tribunal Electoral, que, ojo, todavía no ha dado el tribunal no ha dado una resolución, no ha emitido una resolución. Lo que hizo el día sábado el tribunal fue emitir, el presidente opinó, indicando que no estaba todavía vigente el cronograma electoral y que en consecuencia no correspondía aplicar esa sanción que se había pedido extraoficialmente, no había una denuncia concreta. Entonces, ahora, ¿qué le toca al Tribunal Electoral? Al Tribunal Electoral le toca precisamente resolver esas denuncias. Y al resolver, primero habrá que ver realmente si fue un comentario que no está acorde a los derechos que tienen las fuerzas políticas. Porque no se olviden ustedes que esta encuesta no era una encuesta hecha por el MAS, era una encuesta hecha por una otra organización. Pero esa resolución que dicte el Tribunal Electoral indudablemente tiene que estar enmarcada desde el artículo 135 y siguientes del Código Electoral. Pero en el supuesto caso de que el Tribunal Electoral dicte una resolución que no le beneficie al MAS y que disponga la suspensión de la personería, el MAS puede recurrir al Tribunal Constitucional si se le hubieran vulnerado sus derechos. Si no beneficia, a comunidad ciudadana, igual comunidad ciudadana podrá recurrir al Tribunal Constitucional. Entonces,
yo, en mi calidad, sobre todo de candidata, quiero que se pongan en mi lugar. Yo no puedo poner en duda, digamos, la eficiencia del Tribunal Electoral. Yo me estoy sometiendo como candidata a ese juez que lo considero imparcial, porque si no, yo no tendría que ir a las elecciones, tendría que decir, con este señor del tribunal, el que no confío, no voy a participar en el proceso electoral. Entonces, eso en cuanto se refiere a la situación de Arce. En cuanto se refiere a lo que decía el doctor, evidentemente, cuando el Tribunal Electoral se presenta la denuncia al Ministerio Público en el caso de fraude electoral, dentro de la denuncia que hizo Carlos Mesa, esta denuncia, el memorial no cumple con todas las exigencias que determina incluso la lógica, ¿no? Porque salvo que si vienen a asaltar mi casa, claro, si yo no sé quiénes son los que han asaltado, yo diré contra los que resultaren autores. Pero en este caso, por lo menos todos los ciudadanos sabemos que si él directamente no hizo el fraude le beneficiaba a él y a la fuerza política que él representa. Ahora, es importante también que tomemos en cuenta lo siguiente. ¿Quién es el investigado en este momento? Es el Tribunal Electoral. Entonces, a criterio mío, esto les digo como persona, como abogado, no era necesario que el Tribunal Electoral se apersone a denunciar. ¿Por qué? Porque se está denunciando a sí mismo, porque acá el autor real y material del fraude es el Tribunal Electoral. Entonces, indudablemente son las personas que eran parte del Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque los delitos no los cometen las instituciones, los delitos los cometen las personas. Sin embargo, yo creo que el hecho de que los tribunales departamentales y el Tribunal Nacional Electoral se hayan también convertido en denunciantes vuelve un poco, por lo menos en el menor de los casos, rara esta situación. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene que investigar a la institución llamada Tribunal Electoral, tiene que pedir la documentación, tiene que pedir los informes, los archivos, toda la información que tiene. Entonces, para mí, la denuncia que hizo Carlos Mesa del delito contra Evo Morales era suficiente, no necesitaba haberse apersonado el tribunal, porque en este caso el tribunal ni siquiera es víctima. Las víctimas somos los ciudadanos. Debía haberse presentado también el procurador del Estado, porque indudablemente esta elección fraudulenta ha causado un gravísimo daño económico al Estado. Nosotros, los candidatos que nos presentamos y nos hemos visto frustrados, etcétera. Entonces, esa es mi opinión como abogado, de que la denuncia presentada por Carlos Mesa es la que tiene que liderizar y tiene que ser la que sea viabilizada por el Ministerio Público. Gracias, doctora Silvia. Antes de ir con usted, Virginia, en el comentario, para darle la palabra y la oportunidad al doctor Torres Goitia de poder emitir su opinión de lo último que ha dicho la doctora Silvia Salame, quien es candidata a primera senadora por Chuquisaca, por Comunidad Ciudadana, y también es, como ya les decíamos, es expresidenta del Tribunal Constitucional, es abogada, también fue presidenta del Colegio Nacional de Abogados, presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca. Doctor Torres Goitia, en 2 minutitos para que sigamos en la charla, hay preguntas en el Facebook para nuestros invitados.
usted la ha escuchado, la explicación bastante escueta en el ámbito jurídico de la doctora Salame. ¿Qué dice, doctor Javier? La ley electoral dice que se sancionará al partido que cometa el fraude electoral con la cancelación de la sigla y la multa económica por lo que haya costado la elección. No habla de que se va a sancionar al Tribunal Electoral y ese tipo de cosas. Obviamente la doctora, que es abogada, tiene más conocimiento que yo, pero la lógica no es pues que el juicio contra el Tribunal Supremo Electoral. El juicio es contra los tramposos, contra los que han hecho el fraude. ¿Y quiénes son los que han hecho el fraude? Son pues los masistas. ¿Y quiénes eran los masistas? Evo Morales, García Linera, Arce Catacora, esos son los que tienen que responder. Y el tribunal actual no es el mismo tribunal anterior. Justamente ahora tenemos un tribunal que ha sido puesto para enmendar los errores que cometió el anterior, pero está cometiendo exactamente los mismos errores que cometió el anterior, con una diferencia, que este Tribunal Supremo Electoral ha entrado con la bendición papal y el anterior tenía la bendición del diablo. Entonces, es un tema de lógica, es un tema político que no tiene ninguna razón de ser, decir que el tribunal es el mismo y que se va a hacer juicio a sí mismo. Eso simplemente la ley no lo dice. La ley dice que se debe juzgar al partido que hubiera cometido el fraude electoral. Y ese partido se llama Movimiento al Socialismo. Bien, esa es la opinión del doctor Torres Goitia. Enseguidita volvemos con la doctora Salame si quiere argumentar algo más de esto, sino para ir avanzando en los temas. Virginia, voy con usted. Sí, la doctora, o más bien tienen una pregunta para la doctora Silvia. El ingeniero Ariel Muñoz dice: muy buenas tardes, amigos del programa e invitados. ¿Podría consultar a la candidata por Comunidad Ciudadana si considera que en Bolivia existe el Estado de Derecho? Le hace la pregunta, doctora. Bueno, no podemos decir que no existe el Estado de Derecho, ¿no? Pero sin embargo, lo que sí podemos decir es que el gobierno actual ha vulnerado los derechos humanos de varios sectores y que indudablemente no existe una seguridad jurídica. No podemos decir que no hay Estado de Derecho porque si no estaríamos ya en una situación, digamos, que no seríamos un país democrático, y somos, porque como les dije hace un momento, ha habido una sucesión constitucional. No es un gobierno de facto, es un gobierno que ha emergido por la renuncia y más que por la renuncia, por la huida de Evo Morales. Entonces, la Constitución prevé cómo se va a llenar ese vacío, y ese vacío se ha llenado con una sucesión constitucional. Adelante, tiene pregunta usted. Tengo una consulta, doctora, sobre en el marco jurídico. ¿Qué sucedería en caso, usted nos dijo de que hizo una extensa explicación acerca de que si le anularan la sigla del MAS, bueno, tienen ellos opción a recurrir al Tribunal Constitucional? ¿Qué sucedería en el caso del tribunal mientras sucede esto? ¿Paralizan, postergan las elecciones? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Esperan el resultado del Tribunal Constitucional? Una consulta que me queda ahí un vacío. No, de ninguna manera. El único trámite que suspende la competencia de la autoridad que está conociendo un determinado caso es el recurso directo de nulidad. Es decir, cuando la autoridad emite una determinación fuera de su competencia. Por ejemplo, podría ser el nombramiento por decreto de los generales últimos, ¿me entiende? Esa situación sí ameritaría un recurso directo de nulidad. En el caso de hacer una acción de amparo, una acción constitucional, eso no suspende la competencia del tribunal, salvo que la parte que acciona pueda pedir unas medidas cautelares, que se llama, es decir, que pide una medida
como una prevención para evitar un mal mayor. En este caso, todo el cronograma continuaría normal y sería lo que correspondería es que el Tribunal Constitucional haga un tratamiento especial y no se someta a los plazos y se dé un tratamiento inminente para evitar el perjuicio. Bien, gracias. Importante. El doctor Javier Torres Goitia, dentro del mismo tema de las elecciones, pero ya yéndonos un poquito más a la controversia por la fecha también, porque organizaciones políticas y también cívicas, sociales, han pedido, están pidiendo, mejor dicho, la suspensión de la fecha de elecciones que está programada para el 6 de septiembre de este año. Doctor Torres Goitia, ¿qué opina usted de eso? El coronavirus es una pandemia mundial y es una pandemia que se caracteriza no tanto por la enfermedad que produce en las personas, sino se caracteriza por la capacidad de contagio que tiene este virus. Y la capacidad de contagio de este virus está determinado por la acumulación de personas en ambientes abiertos o cerrados. Entonces, esa concentración de población que significan elecciones, porque en Bolivia no tenemos elecciones todavía por correo, esa concentración de población es un riesgo enorme para la población boliviana en un momento en el cual, si bien las cosas se han hecho bastante bien porque la cantidad de muertos no es tan alta, etcétera, 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 vamos a abrir una caja de Pandora el día de las elecciones para que la comunidad, la población se contagie. Ha habido una propuesta muy graciosa de algunos de los candidatos en el sentido de que nombren solamente a las personas menores de 45 años como tribunales. Es decir, qué desprecio por la juventud. Que aquí no es un problema de tener años o no tener años. Por un lado ese es un desprecio por la juventud y por otro lado es un desprecio por las personas mayores también. Ambas personas, los menores de 45 años y los mayores de 45 años, tienen riesgo de contagio y tienen riesgo de enfermedad. Bolivia está subiendo su curva de contagio. No hemos llegado ni siquiera al plató de la curva. Y el plató de la curva sabemos que en otros países se ha mantenido por 15 o 20 días y después empieza la disminución. Pero Bolivia no ha llegado todavía a la cresta de la ola. Entonces yo considero que por temas de salud es una irresponsabilidad muy grande mantener la fecha del 6 de septiembre. Pero más que la irresponsabilidad, que también es un hecho concreto, la irresponsabilidad es ir a elecciones con leyes de la dictadura como la que estamos viendo y la que estamos discutiendo hoy día. Doctora Silvia Salame, en este mismo punto, ¿cuál es la interpretación de usted de este pedido de suspensión de las elecciones por diferentes sectores cívicos, políticos, que se está haciendo en este momento? Bueno, para mí lo primero es la vida y la salud. En ningún momento se puede poner en riesgo la vida de los ciudadanos. Yo tengo absoluta certeza de que la fecha que se puso fue de acuerdo a un informe médico que decía que el pico de la pandemia iba a estar entre el 20 de julio y el 30 de julio. Ahora, esos aspectos médicos, como dice el doctor, ¿quién lo sabe? ¿Quién los conoce? Es él, pero de acuerdo a la información que se ha dado, por esa razón, incluso el Tribunal Electoral no aceptó que fuera el 3 de agosto y dijo que no podía ser el 3 de agosto porque precisamente iba a estar muy cerca de la época del pico de la pandemia. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que debería hacerse? En este caso, indudablemente quienes tienen que jugar un rol fundamental son pues los científicos, los médicos, los profesionales. Se tendría que pedir un informe para decir realmente cuán peligroso es ir a las elecciones el 6 de septiembre. Si este informe dice que no se puede ir el 6 de septiembre porque habría
no vamos a decir 90, que haya 40% de posibilidad de contagio, ahí el tribunal tendría que decir muy bien, se posterga la elección. Entonces, la decisión de que las elecciones se hagan el 6 de septiembre la ha tomado la presidenta. ¿Por qué razón? Porque la presidenta es la que ha promulgado la ley. No se olviden ustedes que el presidente de un país no puede actuar bajo presión. No puede ser un justificativo decir es que te presionaron o dijeron, por eso promulgaron. No, la decisión de promulgar fue de la presidenta. Entonces, ahora, ¿qué es lo que corresponde? Que el Tribunal Electoral seguramente va a pedir un estudio epidemiológico y de acuerdo a ese estudio ha de determinar la postergación de las elecciones. Ahora, en lo que se refiere el doctor de que no podemos ir a las elecciones con estas leyes, no tenemos otro remedio que hacerlo. ¿Por qué? Porque lastimosamente estamos viviendo una situación que no es buena para el país, no es buena, ni siquiera es buena para afrontar el coronavirus. ¿Por qué? Porque este es un gobierno provisorio, este es un gobierno que no puede comprometer inclusive recursos económicos a futuro. ¿Por qué? Porque es un gobierno que su función era solo conducirnos hasta el proceso electoral. Entonces, este país necesita certidumbre, este país necesita una conducción certera, puede ser Juan, Pedro o Sancho, pero necesita realmente saber el país, el ciudadano, incluso nuestros vecinos, la gente con la que vamos a hacer convenios, etcétera, necesita tener una certidumbre. ¿No están viendo ustedes la grave situación en la que nos encontramos en este momento, en que hay una guerra de poderes entre el Congreso, que es eminentemente masista, y el órgano ejecutivo? Cuando se habló de prorrogar el mandato a la Asamblea Legislativa, yo he sido una de las pocas personas en Bolivia que se ha opuesto, porque dije, jamás se le puede prorrogar el mandato a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque nosotros votamos para que ellos nos representen hasta el 20 de enero y no se podía ilegalmente prorrogarles el mandato. Pero ¿quién ha pedido que se les prorrogue el mandato? El Poder Ejecutivo. La presidenta del Estado Plurinacional es la que ha pedido al Tribunal Electoral, al Tribunal Constitucional, que dé esa prórroga de mandato. Esa prórroga de mandato ha sido el peor error político que se ha cometido en este país. ¿Por qué? Porque ahora, además de que tenemos un órgano judicial comprometido con el anterior gobierno, un órgano judicial corrupto, un órgano judicial que responde al MAS, además de eso, hoy tenemos un órgano legislativo completamente afín al MAS y el órgano ejecutivo se encuentra ahogado. Por eso es de vida o muerte para este país entrar en un proceso electoral y tener un gobierno definido. No digo tal fecha, no. Indudablemente, primero está la vida y la salud de los ciudadanos. Gracias, doctora Silvia Salame, candidata a primera senadora por el departamento de Chuquisaca con Comunidad Ciudadana. Doctor Torres Goitia, de lo último que acaba de hablar, tenemos, creo, permítame, doctor Torres Goitia, luego le damos la palabra, vamos a leer un mensaje del Facebook. Dice el ingeniero Ariel Muñoz desde Panamá, en caso de ser elegida la candidata por Comunidad Ciudadana, ¿impulsaría un juicio de responsabilidad al expresidente Morales? Le hace la pregunta a la doctora Silvia Salame. Luego nos la responde, doctora, por favor, si me escucha, vamos a darle un minutingo la palabra al doctor Torres Goitia mientras usted prepara su respuesta a Ariel Muñoz, que está escuchándonos y siguiéndonos
escuchándonos desde Panamá. Es un boliviano que vive y ha hecho vida allá en Panamá, pero él es boliviano y está permanentemente en contacto con nuestro país. Doctor Torres Goitia, en lo último que acaba de decir la doctora Silvia Salame, ¿está usted de acuerdo? ¿Cómo lo ve las opiniones que acaba de vertir la candidata a senadora por Comunidad Ciudadana? No se puede ser en la vida un poquito demócrata y un poquito dictador. No se puede ser en la vida un poquito blanco, un poquito negro. En la vida de las naciones, las decisiones son muy importantes. Tenemos una estructura jurídica dictatorial, armada para un gobierno en dictadura. Lo que ha pasado en octubre ha sido que el pueblo boliviano, que no conoce de leyes, que no conoce de abogados, que no conoce de médicos, sino el pueblo, la voluntad popular, ha dicho basta de este esquema dictatorial. No solamente le ha dicho a Evo Morales, ándate a México, huye a México. No, hemos dicho basta del esquema dictatorial. Pero hayan venido las negociaciones. Y claro, me parece curioso que empiecen ahora a echarle la culpa a la pobre señora Yanine Áñez, que ha recibido todas las presiones de todos, incluyendo de los que ahora dicen que no se van a meter porque son temas jurídicos. Pero todos han presionado para, a título de gobernabilidad y a título de pacificación, se acepten algunas condiciones. Y todos hemos aceptado esas condiciones. ¿Por qué? Porque hemos confiado en esa primera impresión que dio la Asamblea Plurinacional de ser un mecanismo viabilizador para la pacificación. Pero han empezado a recibir las órdenes de Evo Morales desde Buenos Aires y ese instrumento se ha convertido en un obstáculo para la democracia. Entonces, mientras no se solucione ese obstáculo para la democracia y no se solucione el problema jurídico, cualquier solución que tenga Bolivia va a seguir siendo una estructura dictatorial. Y creo yo, el esfuerzo de Bolivia del año pasado de haber hecho basta a la dictadura para que se elijan candidatos con normas y con reglas dictatoriales es un peligro muy grande. Gracias, doctor Javier. Ahora vamos con la respuesta que le hacía de la doctora Silvia Salame a la pregunta, si se la puede volver a leer para que la tenga fresquita la doctora Salame, o no es necesario. La tengo, no necesita leerla. Adelante, doctora, gracias. Sí. Bueno, en realidad yo no le haría un juicio de responsabilidades, le haría varios juicios de responsabilidades, pero no solamente a él. Le haría juicio de responsabilidades también al Tribunal Supremo de Justicia, le haría juicio de responsabilidades al Tribunal Constitucional, al Consejo de la Magistratura, haría una auditoría jurídica de todas las leyes que ha emitido este gobierno y por otro lado haría que se haga una investigación dentro del ámbito judicial para ver todos los procesos donde los ciudadanos han sido enjuiciados políticamente, vulnerando todo lo que es el sistema jurídico. Entonces, sí, haría no uno, sino varios juicios de responsabilidades. Bien, la respuesta clara y concreta de la doctora Silvia Salame a Ariel Muñoz, que nos está escribiendo desde Panamá, como le decía un boliviano. Adelante usted, Virginia, tiene preguntas. Sí, también tengo una pregunta. ¿Qué es lo que se escucha en las calles? La pregunta va para ambos, tanto para la doctora Silvia Salame como también para el doctor Torres Goitia. Se dice en las calles mucho acerca del saneamiento del padrón electoral. ¿Qué opinión les merece? Doctora, por favor, primero con usted. Indudablemente que hay que hacer un saneamiento, pero esto tiene que ser para un próximo proceso electoral. ¿Por qué? Porque no se olviden ustedes que ahora estamos en un proceso que empezó el año pasado cuando se convocaron a las elecciones. Este del 2020 no es un nuevo proceso. Ante el fraude de ese momento es que se está reponiendo el proceso electoral. Entonces, esas elecciones convocadas para el 2020 tienen que hacerse con el marco jurídico
existente. No podemos, aunque se demandara, digamos, la inconstitucionalidad de una ley, esta inconstitucionalidad no podría beneficiar a este proceso. ¿Por qué? Porque cuando se ha convocado a las elecciones, el ordenamiento jurídico que había en ese momento, ese es el que tiene que regir para todo el proceso electoral. Lo único que sé que ha hecho el Tribunal Electoral es ha convocado para que la gente que tenga personas que hubieran muerto puedan denunciar y se haga un pequeño, digamos, una pequeña depuración del padrón, pero no necesitamos solamente eso. No se olviden ustedes que hay ciudadanos que tienen hasta 5 carnets y que en anterior votación una sola persona ha votado hasta 5 veces. Entonces tenemos que hacer realmente una depuración del padrón electoral, pero eso no es un trabajo de un día, es un trabajo que tendrá que hacerse para una próxima elección. Justamente por eso era la pregunta, doctora, porque tomando en cuenta lo que usted acaba de decir, que hay personas que tienen hasta 5 documentos de identidad, ¿no se corre el riesgo nuevamente de un fraude? Indudablemente que se corre, pero yo pienso que acá el ciudadano tiene que tomar también, él mismo tiene que controlar, y tenemos que evitar, por ejemplo, el traslado de la gente de un lugar a otro. Y además pienso que en este momento vamos a tener 2 cosas que no van a suceder, que pasaron en las anteriores elecciones. Primero, que los muertos no van a ir a votar, porque no va a haber posibilidad de que los muertos vayan a votar, pero tampoco va a haber la posibilidad de la doble votación. ¿Por qué? Porque el control electoral tiene que ser un control más efectivo, tiene que haber un control electoral, sobre todo en el área rural, porque en la capital de departamento es el propio ciudadano el que va a hacer el control electoral. Pero en el área rural, las fuerzas políticas generalmente no tienen posibilidad de poner un control electoral. Entonces, acá es función del Tribunal Supremo Electoral de garantizar que el control electoral ha de ser lo suficientemente idóneo, y también los notarios electorales. Eso es lo que se supone que se va a hacer. Y la misma pregunta para el doctor Torres Goitia sobre el saneamiento del padrón electoral, si es viable o no, y los riesgos de un fraude. El saneamiento del padrón electoral es una necesidad, es una urgencia y es algo que debería ser condicionante para la próxima elección. Pensar que por obra y gracia del Espíritu Santo bajó la varita mágica y de pronto los tribunales electorales, los jueces electorales se han vuelto angelitos divinos y no hacen fraude, ese es el peor infantilismo que he escuchado en política. No son las instituciones las que regulan las elecciones, son las personas las que regulan las elecciones. En cada mesa no está el Tribunal Supremo Electoral, está el señor Pedro Pérez, está el señor Joaquín Gantier, está el señor Javier Torres Goitia, está, en fin, y todas esas personas son personas. Lo que no está bien es el padrón electoral. Eso no está bien. Y yo no estoy de acuerdo con que Bolivia cambie su sistema de dictadura a democracia con un padrón electoral construido por la dictadura. Los muertos, ¿por qué no van a votar? Si han votado durante 14 años, han votado los muertos. ¿Por qué? Porque llegamos al año 2020, porque el último número de los años es 20, los muertos no van a salir a votar. Van a salir a votar igual. Mi esposa, que estuvo aquí en Lima el día de las elecciones en octubre y que apareció votando en Bolivia, va a volver a votar. ¿Por qué no va a volver a votar? Si el mismo partido es el que está en campaña, el MAS es el mismo partido, el tramposo,
el que está en campaña, porque no lo va a hacer. Estamos entrando en un juego tremendamente infantil, muy peligroso, que va a poner en riesgo la democracia boliviana en el futuro. Bien, tenemos comentarios en las redes sociales, preguntas que hace la gente preocupada y escuchando atenta la exposición tanto de la doctora Silvia Salame como candidata a primera senadora por el departamento de Chuquisaca, por Comunidad Ciudadana, como también del doctor Javier Torres Goitia, que nos sigue desde Perú. Así es, dice saludos de Daniel Rodríguez Amaya. Saludos desde España, dice el profesor Daniel Rodríguez Amaya. Desde mi ignorancia política, ¿cómo se puede anunciar un bono para los más necesitados cuando se sabe que las cuentas están bloqueadas? Dice, ¿es campaña? ¿Es increpar al Senado? ¿Es tener al ciudadano distraído? Hace la pregunta. Lo pregunto porque tengo muchos amigos en Bolivia. Gracias. Gracias a Daniel Rodríguez Amaya por participar en este programa. Doctora Silvia Salame, sobre lo preguntado en las redes sociales, ¿tiene usted una opinión? Yo primero... Sí, doctora, sí. por favor. Vaya. Si quiere se lo repetimos el mensaje si no pudo escucharlo bien. No, si lo tomé, no se preocupe, lo tomé. Adelante, doctora. Lo que creo yo es que la situación económica de los ciudadanos en Bolivia es realmente desesperante. No se olviden ustedes que son 4 meses que hay gente que no trabaja ni recibe ningún tipo de ingreso. Entonces, la situación económica tiene que ser de alguna manera solucionada. Pero tampoco creo yo que los 500 bolivianos van a salvar la vida a los ciudadanos. No soy economista, pero mi opinión es que deberíamos hacer otro tipo de iniciativas, como por ejemplo generar algún tipo de empleo a todos los que estén desempleados, que las alcaldías les pongan a mejorar las plazuelas. Ese dinero también pueda servir para mejorar las condiciones de salud. En este momento, no se olviden ustedes que muchas personas mueren por falta de acceso a un respirador. Entonces, dar esos 500 bolivianos de bono no creo que le salve la vida a nadie. Gracias, doctora Silvia Salame. Doctor Javier Torres Goitia, sobre el mismo tema, ¿tiene usted una opinión con relación a este tema de los bonos y lo que nos escribe desde España Daniel Rodríguez Amaya? Es importante entender que Bolivia es un país que ha sido devastado por la dictadura y que ha dejado un país con 0 cuentas nacionales, con 0 inversión productiva y con 0 respuesta productiva. Por lo tanto, es un país sin empleo y es un país sin estructura de empleo. Entonces, no queda otra que empezar a hacer este tipo de bonificaciones con las cuales yo personalmente no estoy de acuerdo, pero para la gente que está necesitada, 500 bolivianos o 400 bolivianos o 600 bolivianos son algo ante la necesidad que tiene para solucionar el día a día. La solución definitiva, definitivamente no son los bonos. La solución definitiva tendrá que venir en un gobierno democrático que genere empresas, que genere empleo, que haga un proceso de inclusión económica, pero ese es parte de otro proceso. Ahora, frente a la crisis, no queda otra que ayudar a la gente de la mejor forma posible. Ahora, ¿cómo se va a financiar eso? Se va a financiar eso con los créditos que el Parlamento Nacional va a tener que aceptar, porque el Parlamento Nacional tiene bloqueados aproximadamente 3.000 millones de dólares que no quiere aprobar para que el gobierno los utilice en la crisis del coronavirus. Bien, retomando un poquito el tema de las elecciones, doctora Silvia Salame, le pregunto a usted, se están haciendo 2 pedidos en este momento, está haciendo las agrupaciones políticas que están terciando en esta campaña electoral rumbo a las elecciones generales que están todavía fijadas para el 6 de septiembre del 2020.
y también organizaciones cívicas y sociales están pidiendo la cancelación, como ya lo habíamos hablado, de la personería jurídica del MAS, y por otro lado están pidiendo la suspensión de las elecciones al mismo tiempo. Lo que yo quiero preguntarle es que si se diera la suspensión de las elecciones del 6 de septiembre para otra fecha, sea un mes o 2 meses después, ¿en qué quedaría el pedido de la cancelación de la personería jurídica del MAS por las declaraciones de Arce Catacora? Porque podrían decir en la Asamblea Legislativa, emitir una ley que todo se anuló, todo el procedimiento, y por lo tanto el error de haber comentado las encuestas, asumiendo que sea así, quedaría en nada. ¿Cómo interpreta usted este tema, doctora Salame? Bueno, lastimosamente derecho no es matemática, querido amigo, ¿no? Si en matemáticas yo le pregunto a usted cuánto es 1 más 1, usted me va a decir 2, el doctor Torres Goitia 2, y aquí la amiga me va a decir 2, ¿no es cierto? Pero derecho no es así. Acá tiene que ver con la interpretación que va a dar el jurista o que va a dar el de la Asamblea Legislativa. Entonces, para mí, indudablemente, si uno comete un delito hoy día, no puede desaparecer el delito solo por el transcurso del tiempo, ¿no es cierto? A no ser que haya prescrito, que es otra cosa. Entonces, el delito, si se hubiera cometido, está dado y está hecho. Entonces, no habría la posibilidad de decir, como ahora se anulan las elecciones, a borrón y cuenta nueva, aquí no pasó nada. Entonces, es como si diríamos que del delito de fraude electoral del 20 de octubre, aquí no pasó nada. No es así, ¿no? Pero, sin embargo, hay que diferenciar 2 cosas. Una, que es la prórroga de la fecha de las elecciones, es decir, porque necesariamente tiene que el Tribunal Electoral decir, aquí se amplía las elecciones y se difiere la fecha para, digamos, el 6 de octubre. Estoy haciendo una cosa de ejercicio, no vaya a decir a alguien que yo le sugería al tribunal. Entonces, ahí entramos en las mismas condiciones que habíamos entrado antes. Es decir, todo lo que pasó hasta el 21 de marzo es válido. Y todo lo que pasó desde el día que se volvió desde el día que el Tribunal Electoral dijo que estaba reactivando sus actividades, hasta el día que se vuelva a interrumpir, si se interrumpe este proceso electoral, también es válido. Pero sería diferente si la Asamblea Legislativa dicta una ley donde dice el proceso electoral queda sin efecto y se convocan a elecciones generales para el año 2025. Ya, esa es otra situación, porque ahí estaríamos con otras reglas. Entonces, dependería de cuál es la situación también para que pueda tener un camino o el otro camino. Pero doctora, mi pregunta es porque ante la situación que ha venido pasando en Bolivia y sabiendo que el MAS tiene los 2/3 en la Asamblea Legislativa, pueden hacer la ley que ellos quieran, es decir, como la última parte que usted mencionaba, hacer una nueva ley y decir, no es que convoquemos a elecciones para el 2025, sino para el 2021 ya, le vamos a ceder a la gente, le vamos a ceder a los que están pidiendo que se suspendan las elecciones y dándose cuenta que probablemente vayan a perder la personería jurídica, le tiraremos un salvavidas a nuestro partido y hacemos una ley y convocamos a otro proceso electoral. Esa es mi duda, doctora, si tiene algo que comentarme respecto a eso. Indudablemente que pueden hacerlo, ¿no? Usted ha dicho que ellos tienen el sartén por el mango. Ellos, no se olvide que son la mayoría en la Asamblea Legislativa. Entonces, por esa razón es que yo dije que jamás debía haberse prorrogado el mandato a la Asamblea Legislativa. En este momento
vamos a bailar al son que toque la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque aunque pudiéramos hacer una acción ante el Tribunal Constitucional, ¿qué garantía es el Tribunal Constitucional si también es de la misma fuerza política? Entonces, tenemos que trabajar con lo que hay y tenemos que tratar por eso todos los ciudadanos de pensar en cuál es el bien, digamos el mal menor en este momento. Los bolivianos tenemos que pensar en eso. ¿Qué es lo que queremos dejar a nuestros hijos? ¿Queremos que vuelva el MAS? Si queremos eso, porque parecería ser que todas las fuerzas políticas están contribuyendo a eso, ¿no? Bien, vamos a ir a un mensaje al Facebook y luego le damos la palabra al doctor Javier Torres Goitia, que lo ha escuchado muy atentamente todo lo que hemos estado conversando, para escuchar también su interpretación con respecto a la última pregunta que yo le hacía a la doctora Salame. Bien, Marco Antonio Bejarano Hinojosa, abogado, nos está escuchando desde Camiri y está participando en este programa. Dice, vamos a una sola elección, nacionales y subnacionales juntas. Así no gastaremos nuestros pocos recursos. La personería del MAS debe ser anulada por fraude, por delitos electorales y por ende la descalificación de su carrera plebiscitaria, dice, del candidato Arce, y debe ampliarse las elecciones para evitar enfermos de forma masiva. Después nos hacen un comentario con respecto a la participación de Marco Antonio Bejarano desde Camiri en el Facebook. Doctor Torres Goitia, su interpretación de lo que yo le decía, que están pidiendo las dos cosas, la anulación de la personería jurídica del MAS, y también están pidiendo la postergación de las elecciones, y si esto no choca o no, en definitiva termina siendo un beneficio para el partido del MAS. Yo creo que nos olvidamos con este tema de las leyes, de los decretos, de la norma jurídica, de la vigencia jurídica, etcétera. Nos olvidamos que en Bolivia ha habido un pedido clamoroso de la población, que les repito, no son abogados todos los que estaban en las pititas y con las pititas en las calles. Ha habido un pedido clamoroso de que se acabe con la dictadura. Y ese pedido clamoroso ha sido suficiente como para que el dictador cobardemente pida a su amigo de México que le mande un avión y que se suba a ese avión y se vaya a México. Entonces, ese hecho no lo podemos olvidar. No podemos empezar a decir ahora, es que la ley dice, la norma dice, el artículo... No. Aquí el soberano, el pueblo de Bolivia, ha dicho, basta, no queremos más dictadura. Y entonces ustedes los políticos, esa es la voz del pueblo, ustedes los políticos tienen que hacer todo lo posible para que esto cambie. Y lo que han hecho todos los políticos, es acomodarse y empezar a construir su bienestar en base a las estructuras jurídicas que están vigentes ahora. Pero no es eso lo que ha pedido el pueblo de Bolivia. El pueblo de Bolivia ha dicho, basta con la dictadura. Entonces, pedir que se posterguen las elecciones por un tema sanitario, eso no es político. Ese es un tema humanitario, es un tema de sentido común. Y pedir la anulación del movimiento al socialismo no es un tema político, es un tema jurídico de la misma ley que ellos están aplicando en su dictadura. Entonces, estos dos pedidos ni se contraponen, ni se apoyan, ni se disminuyen. Son dos pedidos totalmente diferentes. Uno, el tema jurídico del MAS, y otro, la postergación de las elecciones. Esa la opinión del doctor Javier Torres Goitia desde Perú. Doctora Silvia Salame, ya prácticamente llegando al final de esta muy linda conversación con ustedes, con buenos criterios, buenas opiniones, a la altura de lo que nuestra opinión pública y nuestros seguidores quieren. Entonces, le vamos a dar la palabra a la doctora Silvia Salame para un poquito responda al comentario que hacía, o si tiene una opinión del comentario que hacía Marco Antonio Bejarano Hinojosa desde Camiri,
con relación al tema de juntar las dos elecciones y también ya su conclusión final, doctora Salame. La verdad, le estoy hablando como ciudadana, ¿no? Yo siempre pensé que debía haber habido un solo proceso electoral. Primero, por cuestión económica, y segundo, por tiempos y demás, ¿no? Pero en este momento ya no podemos hablar de eso porque un proceso ya está con más del 60% de avance, que es el de las elecciones nacionales. Y el proceso que ya debió haberse dado de las subnacionales no se ha dado, no se ha convocado, todavía no se lo va a hacer. Entonces creo que hoy por hoy eso es imposible, salvo que se dictara una nueva ley donde quede sin efecto este proceso electoral y se convoque a nuevas elecciones para todos. Eso en los hechos hoy por hoy no se podría dar. Su conclusión final, doctora Salame, de esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Bueno, me parece muy positiva esta iniciativa de ustedes, porque en realidad el ciudadano tiene que estar enterado, tiene que estar orientado. El doctor es una autoridad en materia de medicina, además es un político con mucha experiencia, y indudablemente yo siempre pienso que no soy dueña de la verdad y que siempre después de cada uno de estos eventos uno aprende mucho de la otra persona, y sobre todo que acá está en juego la democracia, está en juego el futuro que queremos para el país, y además está el hecho de que no podemos burlar la fe de los ciudadanos que en el mes de octubre incluso dejaron de trabajar los ciudadanos de a pie para derrocar a un gobierno autoritario. Entonces, la clase política no puede equivocarse, tiene que haber una solución a esta problemática, y la solución tiene que ser en la vía democrática. No podemos salirnos del marco que nos da la Constitución y las leyes. Gracias. Doctora. Gracias, doctora. Lo mismo, Virginia, vamos con el doctor Javier Torres Goitia. Adelante, doctor Torres Goitia, con su comentario con relación a lo que opinaba Marco Antonio Bejarano de las elecciones, muy rapidito, y su conclusión final también, por favor. Yo coincido con la doctora Salame que deberían haber una sola elección nacional y subnacional definitivamente. Creo, sin embargo, que como la doctora nos ha ilustrado en términos jurídicos, porque ella es la que conoce este tema, los bolivianos hemos tomado una decisión en octubre. Y esa decisión pasa por cambiar las leyes, no pasa por mantener la estructura jurídica dictatorial para seguir chapoteando en la... Les voy a poner un simple ejemplo. A mí me invitan a una fiesta para bailar taquirari. Entonces yo voy a bailar taquirari porque me han invitado a bailar taquirari. Y si en la fiesta me ponen tinku, no voy a bailar, pues, porque he ido a bailar taquirari. Y lo que está pasando en Bolivia es eso. El soberano popular ha salido en octubre y ha dicho basta de dictadura. Y los políticos ahora le están dando dictadura disfrazada de democracia con sus leyes y con su estilo. Yo me alegro muchísimo de esta conversación porque creo que se han puesto en el tapete dos criterios muy importantes. El criterio jurídico de la doctora, que es muy importante, ella es una conocedora de las leyes, y un criterio de sentido común, que es el sentido común de la gente de la calle, ¿no es cierto?, donde hemos salido los que han podido vivir en Bolivia, porque yo, gracias a la dictadura y a esas leyes democráticas, no puedo volver al país todavía, ¿no es cierto?, pero los bolivianos han salido a pedir otra cosa. Entonces, yo creo que es importante que los políticos entiendan que la población boliviana está pidiendo otra cosa. Y si no le dan,
va a tener que haber nomás una nueva revolución popular para que los políticos entiendan que lo que el pueblo quería era otra cosa. Gracias, doctor Torres Goitia. Llegamos al final, Virginia. Cerramos. Hasta mañana, amigos oyentes. Muchas gracias a nuestros invitados. Nos hemos pasado de la hora. Muchas gracias. Hasta el día de mañana con Reporteros en el Mundo. Radio Atlántida es tu amiga.